lugar, la sala ha sido clara al señalar dos aspectos. Primero, un aspecto meramente formal, pero que le da toda la fuerza de la competencia a la Sala Constitucional. Indudablemente que en Venezuela hay libertad de expresión y cualquier persona puede opinar libremente sin que ello signifique que sus opiniones sean realmente relevantes a los efectos de lo que debe ser la auténtica interpretación, que en este caso corresponde a la Sala Constitucional. No obstante, cuando algunos ciudadanos han hablado de falta temporal o de falta absoluta, la Sala Constitucional en esta sentencia conjunta ha expresado claramente que ninguno de los dos, de ninguno de los dos casos podrían hablarse pues que se han cumplido ningún tipo de los requisitos en el caso actual. Es decir, nosotros hemos interpretado que no hay ni siquiera ausencia temporal. Simplemente, y esto lo voy a unir con la siguiente pregunta de la situación del presidente, el presidente de la República, y así lo ha dicho la sala en esta sentencia, el presidente de la República ha solicitado un permiso para ausentarse del país por más de 5 días por razones de salud. Y no solamente se le otorgó en la primera oportunidad en que lo solicitó, sino que en el día de ayer, muy recientemente, nuevamente se plantea la misma situación y la Asamblea Nacional nuevamente lo autoriza para estar ausente del país por más de 5 días. Esa es la situación. Entonces, no podemos hablar de otra, sino de una autorización al presidente de la República para ausentarse. La comparación acerca de la juramentación que hizo el presidente en el 2007 al vicepresidente Jorge Rodríguez, realmente yo creo que nosotros no la hemos considerado en este caso en la sentencia, pero indudablemente que es absolutamente válido porque nosotros venimos hablando de la continuidad administrativa. Sí, buenos días. Interviene ahora Francisco Urreistieta de Univisión. Buenos días, magistrado. Más allá de la juramentación del presidente Chávez el 10 de enero, si se declara falta temporal o absoluta, el país quizás quiere saber las condiciones en que está realmente el jefe de Estado, si realmente puede ejercer sus responsabilidades como jefe de Estado y asumir un nuevo periodo de gobierno. ¿Está contemplando el tribunal convocar a una junta médica que acreditada que avale que las condiciones del mandatario son para tal fin? En ningún momento ha considerado el Tribunal Supremo de Justicia que existan méritos para la convocatoria de una junta médica en este momento. Es decir, el presidente de la República ha sido claro al solicitar una autorización para ausentarse del país para efectuar una gestión de salud que consiste en una intervención quirúrgica. Dicha intervención quirúrgica se ocurrió el día 11 de diciembre y posteriormente, dado las complicaciones del postoperatorio, solicitó nuevamente un nuevo permiso. Pero ha sido claro el presidente de la República que está cumpliendo una función de salud que le corresponde no solamente como presidente de la República que ha solicitado el permiso, sino también como ciudadano venezolano, dado el alto nivel de consideración de los derechos humanos y de la justicia que contiene la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pregunta ahora Andrés Paravicini, del diario Ciudad Caracas. Buenas tardes, periodista, y buenas tardes, magistrado. Yo quiero preguntar si de una manera bastante didáctica para el ciudadano de a pie, los magistrados podrían explicar cuál es la diferencia, digamos, entre lo que es el espíritu legislador, ¿no? Digamos, el espíritu con el que se realizó el artículo. No se está oyendo muy bien. La diferencia que hay entre, digamos, el espíritu legislador, ¿no? Lo que se conoce como el objetivo con el cual se realizó tanto el artículo 231 y 233 y 235 y su
digamos, la diferencia que hay entre ese espíritu legislador y el formalismo, digamos, que establecen esos articulados para, en este caso, la toma de posesión del presidente Chávez. Sí. Nosotros el artículo 231 lo hemos leído para interpretarlo y en sí es un mandato constitucional sencillo, no tiene complejidades y establece claramente que la juramentación del presidente de la República es un formalismo que debe cumplirse, es necesario, pero que no opta para que continúe o tenga continuidad de la administración y por otra parte se inicie el nuevo periodo constitucional. Ahora bien, en derecho comparado se han dado muchos casos en los cuales la juramentación del presidente de la República se ha presentado pues desprovisto de la sacramentalidad que se le pretende dar en algunos casos. Por ejemplo, tenemos casos en los cuales en los Estados Unidos, por ejemplo, nosotros podríamos citar, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo, un gobernante norteamericano que fue juramentado fuera de su país, William King, presidente número 13º en 1853 en los Estados Unidos, que enfermó de tuberculosis, viajó a los Estados Unidos, viajó a La Habana, Cuba, y fue juramentado en La Habana, en Cuba. Luego hay otros casos de presidentes, por ejemplo, un vicepresidente que se juramentó en una finca, que tenía pues alejado de Washington en virtud de las circunstancias y se juró sobre la Constitución frente a su padre. Pero estos son casi anécdotas, son asuntos anecdóticos en relación a los asuntos que giran alrededor de la juramentación de los presidentes. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, en derecho comparado, en la Constitución de la República de Colombia, ¿verdad? En el artículo 192 que establece: el presidente de la República tomará posesión de su destino ante el Congreso y prestará juramento en estos términos. Juro a Dios, pero en la primera parte dice: si por cualquier motivo el presidente de la República no pudiere tomar posesión ante el Congreso, lo hará ante la Corte Suprema de Justicia, caso parecido al venezolano. Pero añade más la Constitución vigente en Colombia, o en su defecto ante 2 testigos. Es decir, que la sacramentalidad, aunque es necesario el juramento, no es justamente una condición para señalar pues que este formalismo realmente pueda interrumpir de alguna manera ni la continuidad administrativa ni el inicio del nuevo periodo constitucional. Pregunta ahora Diana Lozano, del diario El Nacional. Buenas tardes, magistrada. Tengo 2 preguntas. Primero, usted acaba de decir, no es necesario una juramentación porque no hay interrupción en el ejercicio del cargo. Entonces, ayer, profesores de Derecho Constitucional de todo el país, la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, emitió un comunicado en el que otros elementos explicaron que el único caso previsto en la Constitución en el que se dice explícitamente que para el ejercicio de la función de presidente no debe tomarse juramentación es cuando un presidente es sometido a referéndum y es ratificado. Entonces, dado lo que acaba de explicar, quería preguntarle si podía explicarle al país dónde está previsto en la Constitución que un presidente reelecto no tiene que juramentarse para el nuevo periodo constitucional. Que diga, por favor, ¿dónde dice en la Constitución
que cuando un presidente reelecto llega al final de su mandato y llega el día en que inicia el nuevo mandato y no puede juramentarse, igual continúa en ejercicio de sus funciones. Como no hemos visto el fallo, no sabemos cuál es la fundamentación. Entonces, bueno, igual me adelanto un poco y digo, si la fundamentación pudiera ser que debe respetarse la voluntad popular del pueblo que votó por Chávez en octubre, quería preguntarle, ¿no fue la misma voluntad popular la que en diciembre de 1999 aprobó la Constitución en la que no está establecido lo que aquí estamos hablando? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es que usted acaba de decir que no existen méritos para la convocatoria de una junta médica. Hoy precisamente se cumple un mes desde que el presidente de la República dijo que tenía de nuevo cáncer. Durante todo ese mes no ha salido en los medios, pues se entiende si está muy grave, pero por lo menos durante todo este mes el país no ha tenido ningún parte médico certificado por un especialista, sino comunicados leídos por integrantes del propio Ejecutivo Nacional. Entonces, en su criterio, ¿cuáles tienen que ser los méritos o las condiciones que tengan que darse para que este tribunal pase a analizar si debe nombrarse una junta médica que vaya a evaluarlo? Muchas gracias. En primer lugar, quiero aclarar a la periodista que en ningún momento nosotros no hemos dicho que no sea necesario el juramento. Todo lo contrario, nosotros consideramos que es necesario el juramento del presidente, pero hacemos una clara diferenciación entre lo que es el acto de juramentación, que la Constitución del 231 lo contempla de una manera clara en cuando dice que puede ser ante la Asamblea Nacional, pero también puede ser ante el Tribunal Supremo de Justicia, ¿verdad? Es necesaria la juramentación y nosotros así lo decimos en esta decisión. Lo que sí separamos y diferenciamos es el acto de la juramentación del inicio del nuevo periodo constitucional, que son dos temas diferentes y así lo consideramos en la sentencia que acabamos de emitir y que ustedes tendrán muy pronto en asunto de horas. Recuerden que es asunto de montarla en el sistema, ya que en la página pues va a aparecer completa y ustedes podrán analizarla con más amplitud. La sala estima que es imperioso aclarar que el juramento previsto en el 231 de la Constitución no se entiende como una mera formalidad carente de sustrato, ¿verdad? Y por lo tanto es prescindible sin mayor consideración. El acto de juramentación como solemnidad para el ejercicio de las delicadas funciones es una tradición con amplio arraigo en nuestra historia republicana y procura ratificación frente a una autoridad constituida y de manera pública del compromiso de velar por el recto acatamiento de la ley, de la Constitución, de los deberes de los que ha sido investida una determinada persona. Pero la misma Constitución, el 231, el artículo 231 nos señala dos oportunidades. Si el presidente de la República no pudiese juramentarse el día 10 de enero, puede hacerlo ante el Tribunal Supremo de Justicia. Sin prescindir de la juramentación, flexibiliza la oportunidad, aunque no determina el modo ni el cuándo se tomaría la juramentación ante el Tribunal Supremo de Justicia. En relación a lo de la Junta Médica, es un criterio que el Tribunal Supremo de Justicia tendrá que examinar si fuese necesario, pero que en este momento no está planteado, ya que el Ejecutivo Nacional ha señalado de una manera sucesiva a través de comunicados oficiales cuál ha sido la evolución de la salud del presidente de la República. Pregunta ahora Luisana Álvarez, de Radio Nacional de Venezuela. Buenas tardes, magistrada. Queríamos que nos explicara el peso específico que tienen los resultados de las elecciones presidenciales de este 7 de octubre como máxima expresión del pueblo venezolano en la interpretación del artículo 231 de la Constitución. Gracias.
sin duda que estamos ante una situación de mucho peso constitucional, porque se trata de un presidente reelecto. Y por supuesto la reelección presidencial tiene que ver con la aprobación de la gestión de gobierno. El buen gobierno, el criterio del buen gobierno pesa en la reelección presidencial. De modo que estamos ante una situación en la cual el presidente de la República no es un nuevo presidente que viene a tomar posesión, sino que es el mismo presidente a quien le ha sido aprobado por el pueblo en expresión soberana a través del voto, la gestión de gobierno que venía realizando y que por lo tanto ha expresado el soberano. Y es uno de los valores más importantes que debemos preservar como sala constitucional. Ha expresado el pueblo venezolano, el soberano, a través del voto, su deseo de seguir siendo gobernado por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Pregunta ahora Yanir Chinea, de la agencia británica de noticias Reuters. Buenas tardes. Dos cositas. Me pregunto, o me queda la duda de qué es necesario para declarar una falta temporal. ¿Cuál es la diferencia con este permiso que no me quedó claro si es indefinido en el tiempo? Y una segunda cosa, rescatando esas anécdotas que hace solo minutos daba la magistrada, ¿hay alguna oportunidad o se ha considerado que el presidente sea jurado en Cuba? No está planteado, vamos a empezar por la última, no está planteado para el Tribunal Supremo de Justicia las condiciones de tiempo, lugar y modo de la juramentación del presidente de la República. Sabemos que es necesario y que indudablemente se va a cumplir con la juramentación, pero a este momento no podríamos adelantar en cuándo, dónde ni cómo se juramentaría el presidente. Lo que sí tenemos cierto es que será en el momento causa sobrevenida, que es conocida por todos los venezolanos y venezolanas. Se trata de un proceso de operación en virtud o intervención quirúrgica en virtud de un problema de salud, y que todos sabemos desde el punto de vista humano y como derecho humano que el presidente de la República tiene pleno derecho y debe ser preservado incluso por todas las autoridades nacionales, incluso por el Poder Judicial, su derecho humano a cuidar su salud. Y en eso estamos. Es decir, el presidente de la República ha planteado que necesita tiempo para su salud, para cuidar su salud, y nosotros, a través del permiso de la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, dispuesto a obedecer el mandato constitucional de la juramentación cuando cese la causa sobrevenida, estamos pues ayudando a preservar o coadyuvando a preservar un derecho fundamental del presidente de la República. En relación a las faltas temporales, el artículo 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece las condiciones para que la falta temporal se establezca. Ahora bien, en este caso del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, se encuentra fuera del país por una razón diferente que no da ocasión a la falta temporal. Nosotros en la interpretación negamos absolutamente que se trate ni de falta temporal ni de falta absoluta. Se trata sencillamente de un permiso del presidente que ha pospuesto la oportunidad del juramento previsto en el artículo 231 constitucional. Pregunta ahora por Televen Adriana Núñez. Hola, muy buenas tardes. Precisamente volviendo a ese tema de la falta temporal, si el presidente Hugo Chávez dura 2 años recuperándose,
¿El país debería esperar 2 años para esa juramentación o el tiempo que dure? ¿Qué quiere decir con indefinido? Es decir, eso no tiene un máximo, esa definición. Y en el artículo 237 de la Constitución Nacional dice que el presidente debe acudir a la Asamblea Nacional en los 10 días luego de que se instale este ente legislativo para presentar su memoria y cuenta. Si el presidente no se presenta precisamente esos días ante la Asamblea Nacional, ¿quién presenta la memoria y cuenta de lo que se hizo el año pasado por parte del Ejecutivo? Nosotros hemos señalado perfectamente en la sentencia, en el punto 6, que en atención al principio de la continuidad de poderes públicos y de la preservación de la voluntad popular, no es admisible, ¿verdad?, que ante la existencia de un desfase cronológico entre el acto de juramentación y el inicio del periodo constitucional, máxime tratándose de un presidente reelecto, asunto en el cual nosotros queremos hacer hincapié, ¿verdad?, el gobierno quede ipso facto inexistente. Y por supuesto el Poder Ejecutivo tiene una continuidad, y cuando hablamos del Poder Ejecutivo hablamos no solamente del presidente, sino del vicepresidente y de todos los ministros. Por tanto, esta memoria y cuenta, si fuese el caso, podría ser presentada por el vicepresidente y los ministros, como ya ocurrió en una oportunidad en la cual el año pasado todos los ministros, de acuerdo con el ramo, comparecieron ante la Asamblea Nacional a rendir la memoria y cuenta del Ejecutivo Nacional. Por otra parte, insistimos en que se ha resuelto el asunto de la interpretación del 231, ¿verdad?, cuando nosotros decimos que puede perfectamente en otra oportunidad el presidente ocurrir a juramentarse, en este caso, ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Pero cuánto dura? ¿Cuándo se puede decir que es una falta temporal? No se han dado las circunstancias realmente para que se pueda hablar de la falta temporal. También se establece en la sentencia, en el punto número 2, cuando se dice en la interpretación, no debe considerarse que la ausencia del territorio de la República configure automáticamente una falta temporal. Eso lo explica la sentencia de interpretación del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional. En los términos del artículo 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin que así lo dispusiere expresamente el jefe de Estado mediante decreto especialmente redactado para tal fin. Es decir, que existe una condición constitucional para que se comience a hablar de falta temporal, y es el presidente de la República quien debe expresamente solicitarlo, no disponerlo a través de un decreto redactado a tal fin, de acuerdo con lo expresado en el artículo 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por los diarios regionales, Yamis Urbano, del diario El Carabobeño de Valencia. Buenas tardes, magistrada. Quisiéramos escuchar de usted, o mejor dicho, de la Sala Constitucional, y para todos los que en estos momentos están viendo, a manos de quién, de qué figura gubernamental está el país en este momento, teniendo en consideración, bueno, que ante la ausencia del presidente Hugo Chávez, teniendo en consideración que en unas horas concluye el periodo constitucional y por ende el cargo del vicepresidente Maduro, quien fue elegido por el propio presidente. Otra también la consulta es que si la Constitución establece que el presidente de la Asamblea Nacional puede suplir las faltas absolutas del presidente electo, no podría por analogía por lo menos suplir en este momento su ausencia. Lo digo porque estaría más apegado a la Constitución que esta función la ejerza el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien es un funcionario elegido por votación popular, y no el vicepresidente Maduro, que es un funcionario de libre nombramiento y remoción, que además fue nombrado por el presidente Hugo Chávez para el periodo constitucional, que concluye en unas horas. Gracias. Es necesario, por supuesto, la lectura por parte de los compañeros periodistas del texto y la motivación
de la sentencia de la Sala Constitucional, porque tal vez no hubiesen surgido este tipo de preguntas, pero estamos dispuestos a responderlo. Sin duda que los supuestos por los cuales el presidente de la Asamblea Nacional supliría la ausencia del presidente de la República no se han dado, son totalmente diferentes, porque tendrían que darse los supuestos de la falta temporal o de la falta absoluta. No existen tales supuestos, por tanto no es posible que en un injerto, una especie de injerto que se realice de uno u otro artículo, se establezca que en el caso de un permiso al presidente proceda entonces transferir el poder a otro órgano. Es muy importante que hagamos mención a lo que es la exposición de motivo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en este aspecto. Y se dice así textualmente: la ingeniería constitucional del nuevo sistema de gobierno semipresidencial flexible se sustenta en la creación de la figura del vicepresidente ejecutivo. Esta nueva institución, a pesar de su denominación de vicepresidente, es mucho más que la tradicional figura bipresidencial que acostumbran los sistemas de gobiernos americanos. En propiedad, el vicepresidente que contempla la Constitución no es el típico cargo que tiene la función de resolver la sucesión presidencial por la ausencia temporal o absoluta del presidente de la República. Más que ello, el vicepresidente es una institución que comparte con el presidente el ejercicio de su jefatura de gobierno y responde políticamente por la gestión general del gobierno frente al Parlamento. Esto también cubre la otra pregunta acerca de la rendición de cuentas. Las funciones otorgadas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al vicepresidente de la República son esenciales para el normal desenvolvimiento del Ejecutivo Nacional y de las relaciones entre este y la Asamblea Nacional. La primera de ellas se refiere a la colaboración con el presidente en la dirección de la acción del gobierno y como competencia que le es propia la coordinación de la administración pública nacional con las instrucciones que le imparte el presidente. Es decir, que tenemos una figura de un vicepresidente que está perfectamente facultado y que alguien me hablaba del espíritu del legislador, yo no voy a hablar del espíritu del legislador, pero sí voy a hablar de la intencionalidad de la norma cuando hablamos pues de la exposición de motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Corresponde ahora a Madeleine García, de Telesur. Hola, magistrados, presidenta. Usted acaba de decir que el Poder Ejecutivo tiene continuidad, eso implica el vicepresidente y los ministros. Quisiéramos saber si esto de alguna manera sale al paso a las posturas de la oposición que dicen que el vicepresidente Maduro a partir de mañana sería un vicepresidente de facto, que se rompe el hilo constitucional, que hay un vacío de poder. Y también quisiéramos saber si estamos en presencia de un régimen especial por este hecho sobrevenido y si prevalece en este caso la estabilidad del país, pero más allá la investidura soberana. Está perfectamente señalado estos hechos en la sentencia y en los puntos que yo acabo de leerle como conclusiones. De todos modos, yo voy a repetir el punto número 6, en el cual la Sala Constitucional, al interpretar el artículo 231, establece: en atención al principio de continuidad de los poderes públicos y de la preservación de la voluntad popular, no es admisible, lo dice la Sala Constitucional, máxime intérprete de la Constitución y cuyas decisiones de interpretación son vinculantes, no es admisible que ante la existencia de un desfase cronológico
entre el inicio del periodo constitucional y la juramentación de un presidente reelecto se considere, sin que el texto constitucional así lo establezca, que el gobierno queda ipso facto inexistente. Esa es la palabra interpretativa de la Sala. En consecuencia, el Poder Ejecutivo constituido por el presidente, el vicepresidente, los ministros y demás órganos y funcionarios de la administración, seguirá ejerciendo cabalmente sus funciones con fundamento en el principio de la continuidad administrativa. Esa es la interpretación que ha dado esta Sala Constitucional a esa situación que se ha planteado. Repito, todos los ciudadanos tienen derecho a emitir sus opiniones, pero ya con esto queda zanjado el asunto. Es esta la interpretación, no es otra. Y esta interpretación obliga a todos los órganos del Estado, incluida la Asamblea Nacional, a considerar que existe esta continuidad por parte del Ejecutivo Nacional. Es muy importante señalar que una de las grandes preocupaciones de la Sala Constitucional ha sido resolver, incluso a tiempo, antes del día 10, cuando muchas personas se han planteado que va a ocurrir algo especial en el país, resolver la interpretación, porque queremos llevar a los hogares venezolanos la paz, la tranquilidad. Indudablemente que en Venezuela está claramente establecido y garantizado por la Constitución cualquier situación que pudiese presentarse en esta materia. Hay continuidad, el Ejecutivo está perfectamente y legítimamente constituido y no habrá en ningún momento ninguna duda al respecto, porque ya lo estableció así, con antelación, la Sala Constitucional, para tranquilidad de todos y todas las venezolanas. Señora Presidenta, señor Vicepresidente, señores magistrados de la Sala Constitucional, ha concluido la conferencia de prensa. Les damos las gracias a los colegas periodistas que gentilmente asistieron y seguimos a la orden aquí en el Tribunal Supremo de Justicia. Buenas tardes.